Esta presentación es acerca de la imagen de Dios y trabajada a partir del retiro del dolor a la gracia, durante el retiro a partir de algunos elementos. Para entender un poquitito el tema de la imagen de Dios, tenemos que saber que a Dios no lo conocemos directamente, sino a través de mediaciones. Vamos acá a escoger algunas de las mediaciones posibles que nos van generando una imagen de Dios, una experiencia de Dios particular. A través de las palabras, conocemos el mundo muchas veces a través de las palabras. La palabra Dios, ¿qué significa? La palabra bondad, la palabra gracia. Por otro lado, expresiones como esta de que Dios te está mirando, que tantas veces las han usado en nuestra infancia como para cuidarnos, de algún modo para evitar que nos portemos mal, pero que nos dejaba con una imagen de Dios que es casi como el ojo del gran hermano que está todo observándolo y principalmente lo negativo. Conceptos como perfección o amor, el concepto de perfección de un Dios perfecto, saber que Dios es perfecto a veces nos puede llevar a pensar que no tiene ningún defecto y al desconocer que tenemos una imagen de Él y que no lo conocemos, no entendemos por qué nuestro vínculo con Él se ve afectado si Él en sí es perfecto. Por otro lado, imágenes físicas, como las transmitidas por el arte, que van llevándonos a pensar que Dios tiene un color de piel, una edad, un color de pelo o un modo de mirar o de comportarse. Por otro lado, las experiencias, una linda experiencia de oración, una fea experiencia de oración puede llevarnos a imaginar y a sentir y experimentar a Dios de un modo distinto de otro, y la experiencia de abuso. La pregunta que suele estar en el corazón de quienes sufrieron abuso es ¿dónde estaba Dios en el momento en el que yo era abusado? Más todavía si rezaban pidiéndole a Dios ayuda y sentían que Dios no los ayudaba, los abandonaba. Por otro lado, algo que también marca a veces el vínculo con Dios es la relación que vemos en los demás con Dios. Entonces, si mis padres eran alguien que cumplían con Dios y que iban a misa por obligación y que apenas terminaban la misa salían corriendo, es completamente distinto si de pronto al momento de rezar en casa, en un momento en el que no correspondía, no tenía que ser por obligación, sino que nacía del amor, les brillaban los ojos, en el modo en el que hablaban con Él, uno percibía una relación totalmente diferente. Y finalmente, otra de las posibles mediaciones son las transferencias de otros conceptos a Dios, como por ejemplo la experiencia o el concepto de padre, madre o amigo. Dios es un padre. Depende cómo haya sido mi padre, depende cuál es el concepto o la experiencia que yo tenga de padre, va a quedar reflejado también respecto a Dios. Así como esto, hay muchas otras mediaciones que van condicionando la imagen que tenemos de Dios. Por otro lado, hay algunas creencias básicas que se transfieren a Dios, que son necesarias desde el punto de vista emocional como para poder tener una cierta estabilidad en lo que es el mundo. Especialmente uno lo puede encontrar cuando alguien es chico, pero continúa a lo largo de toda la vida. La primera sería pensar que el mundo es benevolente, ¿no? Que no me van a suceder cosas malas a mí. Por otro lado, que el mundo tiene un sentido, hay una causa y efecto, y por otro lado, que soy valioso como persona. ¿A dónde me llevan estos tres conceptos? A sentir que estoy a salvo y que mi vida no está en riesgo en este momento. Que el mundo es bueno es algo necesario para poder manejarse totalmente más seguro. Que si uno piensa que cualquier persona o cualquier cosa puede llegar a quitarme la vida. Que el mundo tiene sentido lo vemos muchas veces en esta experiencia, sobre todo en los niños. Si un niño se porta mal, papá y mamá lo retan. Pero si al papá y mamá lo retan al niño, el niño interpreta que se portó mal. Las cosas tienen que ser por un sentido. Muchas veces respecto del abuso también, el niño necesita sentir que él es el culpable para tener un cierto control y también para no sentir que durante toda su vida va a vivir sujeto a un monstruo, que puede ser por ejemplo alguien muy muy cercano, que cuando quiere lo lastima profundamente, como es la situación de un abuso. Entonces es más factible que sientan culpa, que sientan que son ellos y mantienen esta idea de que el mundo tiene un sentido. Estos tres conceptos, estas tres ideas se transfieren a Dios. Dios es alguien bueno, Dios ordena la realidad con un sentido, es decir, tiene un plan, y yo soy valioso para Dios. También aparecen otro concepto que son las ilusiones respecto de Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Él? ¿Desde qué dimensión? Entonces puede ser desde las emociones, el buscar sentir a Dios, desde la voluntad, el creer que nos tenemos que relacionar con Él a partir de cumplir lo que Él nos pide o nos exige,
Y finalmente, desde lo intelectual, tratar de definir a Dios, creer que lo conocemos. Esto en la imagen bíblica de el becerro de oro, allá en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, cuando Moisés recibe las tablas de la ley y cuando baja se encuentra con un pueblo que quiso definir, que quiso fijar una imagen de Dios. Ratzinger lo trabaja muy bien. Entonces, estas tres ilusiones, desde lo emocional, desde lo moral o la voluntad y desde lo intelectual, podemos limitar nuestra imagen de Dios y eso obviamente nos condiciona. Entramos entonces ahora a lo que es el retiro, en el cómo trabajamos algo de estas imágenes. Por un lado, yo suelo trabajar a partir de la imagen que surge en una frase de la escena del paralítico de Betesda. Esta frase que dice, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán cosas peores. Cuando terminan de trabajar con este tema, yo les suelo preguntar a los participantes cómo interpretan esta imagen. Y habitualmente interpretan a un Jesús que mira lo negativo y que amenaza, refleja algo de este Dios castigador. Y uno podría preguntarse por qué lo sana, entonces, y si aplicamos esta imagen a Jesús o a Dios Padre, habitualmente. Porque suele ser una imagen más hacia Dios Padre que hacia Jesús. Acá llama la atención que Jesús esté diciendo esto. Para interpretar bien esta imagen y cuál es el sentido con el cual Jesús dice esta frase, está bueno recuperar el sentido de la palabra pecado. Pecado es aquello que nos lastima, que nos quita plenitud. Entonces, si uno lo relaciona esto con las ataduras del trauma, por ejemplo, no vuelvas a pecar, no sigas lastimándote, porque si seguís exponiéndote a situaciones dramáticas, peligrosas, pecaminosas, que te lastiman, vas a terminar más lastimado todavía, supone una mirada de cuidado, un Dios que ama, un Dios que acompaña, un Dios que no quiere que salgamos lastimados. Como siempre, lo mueve el amor. Podemos preguntarnos ahí, para profundizar con los participantes, de dónde les viene esa imagen de Dios, qué frases, palabras, expresiones, experiencias o transferencias originan esta imagen. Por otro lado, el segundo momento que es bueno para trabajar la imagen de Dios es la descarga de la ira. Así como de pronto al momento de trabajar la ira, le decimos, bueno, pueden enojarse, pueden estar enojados con, por decir algo así, ¿no? Con la mamá, que en aquel momento no supo cuidarlos. A pesar de que hoy en día a esa mamá la amen muchísimo, también pueden trabajar descargando la ira sobre una imagen de Dios que sienten que los abandonó. O sea, no están descargando la ira contra Dios, están descargando contra una imagen de Dios. Y eso es sumamente válido, aunque en la actualidad lo amen profundamente Dios y esa imagen haya cambiado. Entonces ese es un momento muy interesante para trabajar la imagen de Dios y descargar la ira si aparece respecto de Él. El tercer momento en el que trabajo la imagen de Dios es este Dios que aparece en la frase de Jesús en el huerto de los olivos. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Cuando indagamos un poquitito más en profundidad qué interpretan los participantes, suelen aparecer un Dios que hace que sucedan cosas malas para sacar algo bueno, o un Dios que permite, cruzado de brazos, que pase algo malo para sacar algo bueno. Ninguno de los dos comportamientos sería aceptable si un papá lo hiciera respecto de un hijo. Un papá que hiciera que su hijo sufriera un abuso para sacar algo bueno, o un papá que pudiendo intervenir se cruzara de brazos y no evitara que su hijo sufriera abuso. Pero ahí estas dos imágenes surgen de esta necesidad de que alguien tenga el control. Y muchas veces es o Dios que hace esto, muchas veces es la culpa personal. La imagen más bíblica es un Dios que tiene un plan posterior. ¿Qué sería esto? Un Dios que padece el abuso con nosotros, que es hacia donde va el retiro. Dios que padece con nosotros el abuso. Ahí llega el retiro finalmente. Encontrar a ese Dios que no se cruza de brazos, que no quiere el abuso, sino que lo sufre con nosotros. Entonces, una imagen que podemos usar para entender un poquitito más o para explicarle a los participantes esta imagen es la de un papá que enseña a su hijo a andar en bicicleta. Al principio, para que no se lastime, le pone rueditas. A medida que el chico va tomando confianza, acorta las rueditas. Una vez que el chico ya tiene suficiente confianza, quita las rueditas y en un momento el padre se vuelve las rueditas al sostener al hijo para que no se caiga, pero cuando lo deje ir sabe que se va a lastimar. El padre nunca hace que su hijo se caiga para que el hijo aprenda.
Nunca le va a meter un palo en la rueda, nunca lo va a empujar. El padre no se cruza de brazos cuando su hijo está andando en bicicletas, sino que muchas veces corre al lado de él. Y cuando el hijo se cae, el padre está al lado para ayudarlo a sanar las heridas, para darle ánimo y volver a proponerle que vuelva a intentarlo. Y este es el final del retiro. Después de haber atravesado la pasión junto con Jesús, los participantes terminarán incorporando una imagen de un Dios que padeció el abuso junto con ellos y van a poder unir desde el amor su padecimiento con el de Cristo. Si Cristo o Dios los ama tanto que sufre con ellos cuando a ellos los lastiman, si nosotros amamos a Dios, vamos a sufrir con Él cuando Él los lastiman. Unir estas dos pasiones es lo que más sana dentro de lo que es el retiro. Y esa es la imagen más real de Dios que podemos alcanzar.